Muy buenos días, bienvenidos a este tiempo devocional, estimados oyentes. Hoy vamos a empezar el estudio de Hechos de los Apóstoles y vamos a meditar en los capítulos del 1 al 5. Jesús hace la promesa a sus discípulos de la venida del Espíritu Santo. Asciende al cielo y los discípulos se quedan eligiendo al sucesor de Judas. Vemos una actitud de obediencia a la promesa de Dios. Ellos tuvieron temor de Dios, fe, y esperaron con gozo la venida del Espíritu Santo. Ellos prepararon su corazón y se dispusieron a la promesa del Señor. Estimado oyente, ¿te estás preparando para recibir tu bendición? Muchas veces queremos recibir bendición, pero no somos obedientes. Dios espera que obedezcamos su palabra y que preparemos nuestras vidas para que cuando Él nos dé la bendición, estemos listos para aprovecharla. Prepara tu corazón para Dios. Los tiempos de Dios son perfectos. No te quieras adelantar, no te quieras impacientar, espera en el Señor. En Hechos capítulo 2, finalmente llega el día de Pentecostés. El Espíritu Santo baja y desciende y entra en la vida de los discípulos. Es así que Pedro, llevado en su emoción y en el mover del Espíritu, da su primer discurso y los primeros cristianos empiezan a surgir, empiezan a nacer de nuevo. Se cumple la promesa. Empezó la era de la gracia. Pedro cumple la profecía que Jesús le dijo: a ti te daré las llaves del reino. Es decir, Pedro predica y por primera vez se convierte en personas a Cristo. Empezó la era de la gracia. Nace la iglesia cristiana. Qué importante es este acontecimiento, mis amados oyentes. Ahora la iglesia existe. Qué importante es la iglesia en tu vida, en mi vida. Dios la creó. Seguidamente, esta iglesia empieza a caminar, empieza a andar, empieza a crecer, y vemos que Pedro y Juan curan a un cojo y dan un discurso en el pórtico de Salomón. Hermanos, los milagros y los prodigios son parte de la vida, son parte del poder de Dios, pero curiosamente, a raíz de esto, comenzaron también los críticos, los envidiosos, los religiosos, los legalistas que empezaron a cuestionar el poder de Dios, el obrar de Dios. Pero Pedro y Juan estuvieron listos para enfrentarlos y Dios estuvo con ellos. Preparémonos siempre. A lo largo de nuestra vida cristiana, en medio de nuestro desenvolvimiento, habrán personas que nos criticarán, personas que nos observarán muchas veces, y nosotros tenemos que estar siempre con los ojos puestos en el Señor, porque a Él servimos y a Él glorificamos. Debemos estar listos para todo tipo de circunstancias. Después de esto, comienzan las persecuciones, amenazas, pero Dios estuvo siempre con sus hijos. Y es así que la iglesia aprendió a caminar a raíz de las tribulaciones de Pedro y Juan, ya sea ante el concilio y todas las cosas que les ocurrieron. La iglesia se unió más, tenían todas las cosas en común. Finalmente, entra el pecado en la iglesia cuando Ananías y Zafira quieren mentirle al Espíritu Santo y Dios tuvo que limpiar su iglesia. Pero luego de eso, nuevamente la iglesia se levantó con poder, con señales, con prodigios, pero no faltó la persecución para Pedro y Juan. Estimado oyente, recuerde, siempre en la vida cristiana habrá triunfos. Dios tendrá que tratar con nuestro pecado, tendrá que limpiar las partes que a Él no le agradan, pero al mismo tiempo también Él nos sostendrá. Y aun cuando nos vengan persecuciones y nos vengan pruebas, Dios nos va a dar la fuerza y estará con nosotros para saber afrontarlas. Todo está dentro de los tiempos perfectos de Dios. Él tiene el control de todo. Nunca lo olvide, estimado oyente. Señor, gracias porque tus tiempos son perfectos. Permítenos, Señor, confiar en ti, creer en ti y esperar en ti. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.